Los registros akáshicos son como una memoria que hay en el universo, ¿no? Esta memoria, pues obviamente guarda toda la información que ha existido pues de siempre, ¿no? Desde que está esta parte de creación. Digamos que ahí se va guardando lo que has vivido, las cosas, todo lo que ha pasado a través de la historia. Entonces es como una biblioteca, digámoslo así, enorme, donde puedes ver toda la información que existe, inclusive, por ejemplo, de nuestras vidas, de la creación, de todo. O sea, desde la información de todas las vidas que hemos tenido, cómo se ha desarrollado ahora sí que la evolución de los humanos y cómo está. O sea, ahí podemos accesar a toda la información y podemos de alguna manera como que saber en dónde estamos o qué hemos trabajado, qué hay que evolucionar. ¿Se puede conectar con alguna persona que ya haya trascendido o que ya falleció? Totalmente. Paulina Olivares, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Les cuento que Paulina es terapeuta holística, sanadora, canalizadora y hoy está aquí con nosotros en Energías pues para platicarnos un poco de su trayectoria y también de qué es los registros akáshicos. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme y pues gracias por el espacio para que podamos platicar un poquito acerca de los registros y bueno, todo lo que vamos a ir viendo hoy. Gracias, me siento muy afortunada porque Paulina tiene una trayectoria pues bien grande en todos estos temas, así que pues aquí se las vamos a ir presentando. Y para comenzar, Pau, me gustaría si nos pudieras decir qué son los registros akáshicos. Mira, para que un poquito nos hagamos una idea, ¿no? Los registros akáshicos son como una memoria que hay en el universo, ¿no? Esta memoria pues obviamente guarda toda la información que ha existido pues de siempre, ¿no? Desde que está esta parte de creación. Digamos que ahí se va guardando lo que has vivido, las cosas, todo lo que ha pasado a través de la historia. Entonces es como una biblioteca, digámoslo así, enorme, donde puedes ver toda la información que existe, inclusive, por ejemplo, de nuestras vidas, de la creación, de todo. Y entonces estos registros, digámosle que es como, bueno, está compuesto para empezar de una palabra que se llama akasha, ¿no? Akasha quiere decir como la energía. Esta energía, para que nos hagamos más o menos como un concepto, es lo que nos dicen, ¿no? Así de, bueno, es que Dios está en todas partes y nunca sabemos qué son todas estas partes, es este akasha, ¿no? O sea, es esta energía de conciencia que existe en todo lo que hay y entonces ahí se va registrando todo lo vivido a través de toda la historia. Entonces, O sea, es como si, digo, como para quienes no estamos muy familiarizados con esto, es como que fuera una computadora gigante que almacena todo lo que viven las personas más lo que ha pasado en el universo desde su existencia. Exacto. O sea, ahí en esta como computadora o biblioteca donde se registra toda esta información, pues podemos encontrar todo, ¿no? O sea, desde la información de todas las vidas que hemos tenido, cómo se ha desarrollado ahora sí que la evolución de los humanos y cómo está. O sea, ahí podemos accesar a toda la información y podemos de alguna manera como que saber en dónde estamos o qué hemos trabajado, qué hay que evolucionar. O sea, ahí sí es una biblioteca gigante de información y que obviamente pues nosotros tenemos esa oportunidad de tener ese acceso pues para poder ver a lo mejor, ahora sí que valga la redundancia, la información que nosotros queremos tener. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabemos que eso existe o cómo accede uno? ¿Cómo entenderlo? Es difícil. Sí, es complejo, porque para empezar tenemos que verlo desde el punto no tanto como terrenal, ¿no? O sea, no es como que yo diga, voy a ir a tal lugar a nivel físico, ¿no? Pero sí es a nivel energético y dimensional, ¿no? Entonces, en estos registros, digamos que va a haber como diferentes niveles, ¿no? Para que tú puedas accesar a lo mejor a la información de toda la humanidad o de una persona en específico y puede estar en cuarta, quinta dimensión, dependiendo cómo es que, digamos, como que conectes con esta energía y con, pues, obviamente los seres que ahí habitan, ¿no? Pau, ahorita que decías seres que habitan, y creo que aquí es importante ligar esto contigo, con tu persona, porque pues donde yo entiendo y tú ya nos dirás, tú eres sanadora, pero además vienes como de un linaje de sanadoras, ¿no? Sí. Y me imagino que eso a ti te ha facilitado también, ¿no? El poder conectar con los registros. Digo, esto sí sé porque he averiguado de tu trayectoria que conectas con registros akáshicos, que eres alguien muy especializada en eso. Entonces, si nos pudieras contar un poquito de ti, ¿no? Y cómo esto, pues, te ha dado también todo este don en este camino. Sí, claro. Mira,
Pues bueno, yo tengo prácticamente, este año cumplo 21 años siendo sanadora y bueno, doy muchísimos tipos tanto de terapias como cursos, información acerca de esto. Y en esta trayectoria, pues obviamente yo comienzo muy joven a dedicarme a esto, pero fue porque obviamente desde que era muy niña, como que yo me doy cuenta que veía, escuchaba o percibía cosas que después empecé a descubrir que no toda la gente las veía. Y entonces a mí como que fue como un impacto muy fuerte cuando empiezo a darme cuenta que por ejemplo, escuchaba, ¿no? Como estos seres, digamos, que ahora le llamamos como seres de luz o maestros o guías espirituales. Entonces, obviamente, aunque sí vengo de una familia que pues son sanadoras y que traen esta conexión y dones, aún así la familia como que era como muy reservada en eso, ¿no? O sea, yo de niña yo no me entero que ellos eran sanadores. Ah, o sea, tú no lo sabías. No, yo de niña no. Ya después de adulta, cuando mi mamá me cuenta, obviamente es cuando ya analizo y yo dije, a ver, espérame, yo nunca me di cuenta, ¿no? O sea, como que en esta trayectoria mi abuelita, como ya había habido otras sanadoras, pues ella no quería como que yo me dedicara a eso, pues porque era mucha responsabilidad, ¿no? O sea, y mucha información y sobre todo yo creo que ella lo vio desde el punto de la responsabilidad, pues al final ayudar, conectar, guiar es mucho, ¿no? Porque pues obviamente aunque nadie te lo dice, pues uno cuando ya se dedica a esto lleva cierto estilo de vida, preceptos, ¿no? Percepciones, o sea, te dedicas completamente al servicio, ¿no? Entonces, aún así, aunque ellas no me lo marcaban, tampoco es que me desmentían, ¿no? O sea, si yo les decía, oye, estoy viendo esto o escucho esto, me decían, ah, sí, o sea, nunca me dijeron que no existía, o sea, eso es real, ¿no? Pero como qué cosas te pasaban, para darnos un ejemplo, ¿tú eras niña y veías o escuchabas? Sí, todo. O sea, por ejemplo, yo de niña, voy a contar ahorita, me acuerdo de una anécdota, yo creo que tendría como unos 3 o 4 años. O sea, chiquita. Chiquita. O sea, yo desde que me acuerdo, es más, yo tengo recuerdos míos de bebé. O sea, si yo tenía como que sí esta parte como muy desarrollada desde niña. Entonces, en el departamento donde vivíamos hay un pasillo bastante largo. Entonces, yo me acuerdo que un día iba caminando y vi a un ser muy brillante, pero yo lo vi de espaldas, nunca le vi la cara. Y lo veo caminando hacia como la sala, o sea, yo iba saliendo de una habitación y iba así. Y entonces brillaba tanto que a mí lo primero que me vino a la mente es, esto es un rey mago, ¿no? Entonces yo fui corriendo y le digo, mamá, acabo de ver un rey mago, ¿no? Y pues mi mamá sí fue a ver, y yo, mamá, es que se metió hacia la cocina, o sea, yo estaba emocionadísima. Y mi mamá, órale, ¿cómo lo viste? O sea, mi mamá sí se involucraba, pero tampoco es que me decían, estos son seres y eso, nada. Entonces, de ahí yo me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que más me daba como miedo de niña era que hubiera silencio. O sea, cuando todo estaba en silencio, a mí me empezaba a entrar como una angustia porque yo escuchaba como voces, como sonidos. No ponía yo atención en qué se escuchaba, pero sí escuchaba las voces. Y entonces, un día le pregunto a mi mamá si ella las escuchaba, y pues me doy cuenta que no, ¿no? Y entonces me doy cuenta que cuando, pues obviamente tenía esta enseñanza católica, digamos, en la familia, y entonces yo siempre era de, tienes que rezarle a Dios al dormir, al despertar y al comer, pero yo de verdad sentía que Él me escuchaba. O sea, sí era muy fuerte. Entonces, en una de esas, mi abuelita me lleva a una iglesia y a misa, ¿no? O sea, entonces ella se queda así como que medio dormida en la misa y cuando escucho que están cantando, o sea, en el coro, yo sentí algo muy fuerte. O sea, yo no sabía qué era, porque yo, para ese entonces yo tenía 9 años. Sí. Y lo primero que me vino a la mente es, yo quiero volver a sentir eso. O sea, no sabía qué era, pero quería. Entonces hablo con mi mamá y mi abuelita y les digo, quiero entrar al coro de la iglesia, ¿no? O sea, pero porque yo quería cantarle a Dios, porque quería como que Dios se diera cuenta que yo estaba, porque sentía algo que no sabía qué era. Y entonces, bueno, ya, para no hacer el cuento más largo, pasa que uno de los maestros del coro me dice, oye, Paulina, ¿por qué en las misas lloras? O sea, porque yo sí cantando, pero lloraba, ¿no? ¿Porque sentías? Porque sentía. Y entonces le cuento lo que estoy sintiendo y para mi fortuna, o sea, él le encantaba cantarle a Dios, pero él era un chamán.
o sea, fuera de la iglesia, ¿no? Y entonces yo le empiezo a explicar todo lo que veo, lo que siento, lo que escucho, y él a la edad de 9 años le pide autorización a mi mamá para enseñarme en las energías. De verdad. Entonces yo a los 9 años inicio ese camino, pero fue al principio más bien fue puesto en esta parte como más chamánica, ¿no? Como más prehispánica, más ancestral, ¿no? Él me empieza a enseñar a hablar náhuatl y hacer como que invocaciones náhuatl para aperturar energías. Entonces ahí es cuando yo descubro que lo que yo sentía era la energía de Dios. O sea, pero hasta ese momento. Entonces, obviamente, conforme pasa el tiempo, pues cada vez era más y más y más. Y yo ya, pues como a la edad como de 15 años, con el que tenía como un novio que después se convierte en el papá de mi hijo. Y entonces yo veo que él como que entraba, o sea, bueno, yo no sabía que entraba hasta después, pero yo me doy cuenta que él como que de repente cambiaba, ¿no? La voz, los ojos, las posturas. Entonces yo dije, a mí me aterraba. O sea, yo no entendía esta parte como ¿pero ahora. ¿Pero como cuando se enojaba o cómo? No, o sea, como que él de repente él decía que sentía algo extraño. Hay veces que, por ejemplo, a mí por eso me espantaba muchísimo, porque se encerraba, no sé, 3, 4 días en una habitación, no salía a comer, no, nada. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y a él como que salía y me enseñaba información que según él entendía. Después, obviamente, él me decía, es que esta información es para ti, pero yo vivía aterrada. O sea, porque ahora sé que eso no era un ser, vamos, como de luz, ¿no? Sino como que había esta lucha como si fuera por mí, ¿no? O sea, si yo me iba hacia la parte de luz o no. Y entonces ya llegó un momento en el que dije, no puedo más. O sea, ya era demasiado esto, lo que percibía, escuchaba, me pasaba todo el tiempo. Y entonces empiezo la búsqueda espiritual, o sea, así muy, muy joven. Y pues bueno, encuentro a la que es mi primera maestra y ella me dijo, tú vas a ser sanadora, o sea, tú naciste para ser sanadora. Qué bien. Y entonces ella me empieza a instruir, o sea, al principio. Y cuando ella me empieza a instruir, ¿no? Así se explota todos los dones y entonces se empieza a potencializar muchísimo. Obviamente eso te estoy hablando que tiene más de 20 años, entonces a través de los años, pues ya la experiencia, el conocimiento, pues ya te van haciendo estos dones, digamos, como más maduros, más conectados, pues por toda la experiencia. Pero pues en algún momento fue cuando yo dije, ya, ¿no? O sea, yo iba a cumplir 18 años y es cuando digo, me quiero dedicar a esto. Bien joven. Muy joven. Porque además ya traías desde los 9 cierta forma. Sí, o sea, como ya traía toda esta enseñanza, yo ya muy chica decido que este sí es mi camino. Y entonces obviamente ya me meto a esta parte de la canalización, del conocimiento, de aprender, ¿no? Y entonces estuve en una búsqueda, ¿no? Porque pues obviamente entro como a templos budistas, ¿no? Templos Vaishnavas, estudio ya toda esta parte, más lo que empiezo a canalizar, la conexión con los seres, y entonces para mí ya fue, este es mi mundo completamente, ¿no? Entonces descubro esta parte y ahí es donde entra esta parte de los registros, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que estos seres, muchos de los que yo escuchaba y que me daban información, era información de los registros akáshicos. Desde chiquita, esos Desde seres. muy chica. Y entonces, pero ya hasta que yo ya me dedico a esto es cuando yo ya empiezo a ver que unos eran unos guías míos, otros eran los que venían a instruir, me empiezo a dar cuenta que otras personas tienen estos guías y que si tú te comunicas con ellos puedes conectar, ¿no? O que la misma alma de las personas puede hablarte. Entonces es cuando descubro todo esto que se considera la Akasha, ¿no? O sea, toda esta información, todo el conocimiento que existe. Y pues bueno, ya a través de los años, en algún momento los que son mis guías me dicen, tú tienes que enseñar este conocimiento, esto no solo es para ti. Y entonces decido empezar a hacer este centro que ahora tenemos, donde tenemos toda esta enseñanza y que ya impartimos esta información. Oye, Pau, gracias, porque sí, además todo muy redondito, muy sí, no, pero muy redondito porque regresamos a esto de los seres, ¿no? Que conectas. Exacto. Y que venía desde la niñez, y gracias por compartirnos también, pues, como todo este camino tuyo, y justo ahí va, como nos decías, ¿no? Los registros akáshicos es como esta memoria universal, ¿no? Que está, pues, en el universo y que se puede conectar con ella. Desde tu experiencia y tú, ¿cómo conectas con los registros? Y en tu caso, ¿no? Porque además, pues, tú tienes dones y que nos cuentas ahora que fueron más desarrollados a partir de que los 18 comienzas con una maestra. O sea, ¿cómo conectas tú con estos seres? ¿Logras, o sea, los escuchas, los ves? ¿Cómo es?
Bueno, yo creo que en mi persona sí es como verlos, escucharlos, sentir su energía. Pero obviamente yo creo que todas las personas pueden tener acceso a esta información y que el cómo lo perciban va a depender mucho ahora sí que de cada persona, ¿no? Habrá personas que los escuchen, habrá personas que los vean, a lo mejor que a través de las sensaciones corporales interpreten esta información. Pero creo que todos podemos accesar, solo depende, ahora sí que como que en qué lugar te sintonices, ¿no? O sea, y esta sintonía hace que pues tengas esta conexión para recibir la información que tú quieres tener o que ellos necesitan decirte. Pau, gracias. Y a mí me da mucha curiosidad porque además sé que para quienes pues nos están viendo también, ¿no? Porque pues no todos tenemos esas habilidades o quizá tan desarrolladas o no las hemos trabajado. Pero cuando tú dices que los ves, ¿cómo son estos seres? ¿O cómo platicas? ¿Cómo nosotros platicamos? ¿Cómo es? Sí, es que bueno, aquí primero tenemos que entender qué son o quiénes son estos seres. Sí, ¿sale? Sí. Y entonces estos seres, digamos que son almas como nosotros, ¿no? O sea, primero tenemos que ver que todo lo que existe, ¿no? Animales, nosotros, este tipo de ser, todo lo que tú veas tiene dentro un alma, ¿no? Y esta alma obviamente va a estar dependiendo en qué estado de conciencia, en qué nivel, ¿no? De información o de evolución tiene, pero todos tienen esta parte. Entonces, estos seres, digámosle, son como servidores, ¿no? O sea, igual, pero pues en otro plano, en otra dimensión que se conecta con ellos. Y entonces, estos seres, de alguna manera, no es tanto... sí se pueden, digamos, como mostrar como físicamente, pero eso no es tanto lo importante. O sea, porque si yo lo percibiría como un alma, como una energía, como un algo. Aunque ellos muchas veces sí se muestran más bien a través como un espejo de nosotros. No quiero decir que a lo mejor en otros planos o en otros niveles, seguramente yo me imagino que se han de mostrar a la imagen y semejanza con los que conectan. Pero al ser almas, pues son como este tipo de energía. Entonces, así se muestran. ¿Y como qué se puede preguntar? Por ejemplo, una persona que hace como que conectar, tener un momento de tranquilidad y tratar de conectar con el registro y ahí entabla una comunicación y le llegan mensajes, ¿es así? Exacto. O sea, tú puedes hacer como una meditación y en esta meditación entres en esta conexión con esta información. Obviamente primero hay que relajar la mente, el cuerpo, ¿no? Para que la mente no tenga este ruido, ¿no? Ya una vez que llegue eso, tú preguntas lo que necesitas saber, ¿no? O sea, puede ser que tú vayas, conectes con esta energía de los registros o preguntes esta información, ¿no? Así de, bueno, yo quiero saber esto y la información te llega. Puede ser a través de imágenes, como te decía, emociones, sensaciones o inclusive el mismo tipo de voz, ¿no? O sea, como que a través escuchar. ¿Y como qué se puede preguntar, Pau? Híjole, ahí sí puedes preguntar todo lo que se te ocurra, ¿no? O sea, a lo mejor plan de vida, por qué estoy aquí, qué tengo que hacer, tengo dudas de qué elección tomar, o inclusive preguntar cosas de la historia de la humanidad, digámoslo así. Puedes preguntar lo que gustes. Pues al final es como esta biblioteca que te decía de información, entonces está toda la información registrada. Puedes preguntar hasta cuántas vidas has tenido. Entonces es muy interesante. Gracias, Pau. Aquí tenía una pregunta importante que va a lo de cuántas vidas has tenido y las vidas pasadas y el trascender. Y te quería preguntar, a través de los registros akáshicos, ¿se puede conectar con alguna persona que ya haya trascendido o que ya falleció? Totalmente. De verdad. O sea, ¿por qué? Porque digamos que esta energía, este akasha, te da ese acceso. Por eso te decía, ¿cómo es un acceso? Ahora, a mí hay algo, para que te des una idea de cómo es que puedes percibir. O sea, en este planeta, digámoslo así, a través de todos los miles de años que hemos vivido aquí, o sea, nada sale, nada entra, por así llamarlo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el aire que nosotros estamos respirando es como un aire reciclado, digamos. O sea, estamos respirando el aire que ha existido siempre. Entonces, imagínate, tú en cada inhalación, en realidad estás respirando la historia de la humanidad. O sea, estemos conscientes de ellos o no, está ahí esa información. Entonces, obviamente, si tú, por ejemplo, conectas con esta energía, con estos seres, esa información ya está dada.
o sea, porque está en todos lados. Entonces, a lo mejor tú, por ejemplo, podrías tener una piedra, un cuarzo, conectar con esta información y recibir la información de dónde viene o lo que ha vivido. O sea, sí, es algo muy interesante porque si tú lo ves, en realidad podemos tener acceso a toda la información que nosotros quisiéramos tener. Qué maravilla, y uno desconoce estas cosas, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que te preguntaba esto de las personas que ya trascendieron, hay quien dice, no, ni le muevan, no los molesten porque los detienen, porque no los dejan seguir su camino. ¿Qué opinas de esto? O sea, si alguien trata de conectar a través de los registros akáshicos con alguien que ya trascendió, aunque también por otra parte te aprovecho para preguntártelo de una vez. He escuchado que dicen también que a lo mejor a veces quien te contesta dentro de este akacha, pues pueden ser seres ya muy elevados, pero a lo mejor también por ahí pueden estar algunos ancestros tuyos. ¿Cómo es esto, no? O sea, por una parte pueden estar por ahí tus guías, tus ancestros, y la otra era de qué opinabas de, pues sí, tratar por ahí de preguntar algo sobre o comunicarnos con alguien que ya trascendió. Es que sí, eso sí es real, ¿no? O sea, por ejemplo, a través de estos registros, a través de esta información, hay diferentes tipos, ¿no? O sea, primero tenemos que ver, como te dije hace ratito, son almas. Uh-huh. Pero las almas también se clasifican, ¿no? O sea, no... Ahora sí que tienen como diferentes niveles por uh-huh. los estados de conciencia. Sí, por ejemplo, puede haber gente que pueda accesar esta información, digámosle como negativa o de bajo astral y conectar con estos seres, porque pues también esa es información. Pero bueno, desde esta parte espiritual o esta uh-huh. parte de energía o de luz, podrías conectar con tus maestros, con ancestros, o a lo mejor saber, ¿no? Después de un tiempo, o sea, no es luego, ¿no? Okay. O sea, cuando un alma trasciende, sí, lo que tú dices es real, ¿no? O sea, primero hay que dejar que ellos vivan un proceso, ¿no? Que es desprenderse de la vida, ¿no? Pues obviamente recapitular, ver, soltar todo lo que dejamos aquí. Pero después de un tiempo, que normalmente yo lo recomiendo después de 42 días, a alguien que haya trascendido, ya se puede preguntar por él. Si a lo mejor él ya vivió este proceso que pasa el alma, pues obviamente le pueden dar el acceso para que pueda conectar contigo. Pero pues obviamente es bajo cierta energía o limitaciones, o sea, uh-huh. sí nos pueden contestar cómo están, dónde están, todo, pero pues obviamente toda esta información solo la podremos comprender y vivir, ahora sí que hasta que nos toque estar de ese lugar, ¿no? Claro. Pero sí se puede accesar. Entonces, podríamos platicar con alguno de nuestros guías espirituales o preguntar por algún otro, ¿no? O sea, a lo mejor no sé, un arcángel, un ángel, un Metatron, no sé, podrías conectar con muchos seres, tanto de luz, ¿no? Que eso es la idea, porque pues sí, también podrías accesar en esta bajo astral, pero bueno, en nuestro caso no es lo que estamos hablando del lado bueno, pues, ¿no? Bueno. De este lado exacto, los buenos. Oye, Pau, ahorita comentaste algo interesante, que decías que recomendabas quizá, ¿no? De quien a través de los registros quisiera conectar o preguntar, ¿no? Sobre algún ser trascendido, que pasaran 42 días. Y te pregunto, porque sé que tú también pues tienes mucho conocimiento en este tema, ¿qué pasa cuando alguien fallece, no? O sea, ¿a dónde nos vamos? Digo, sé que cada quien tiene como su pensamiento, pero ahora sí que este es tu área de expertise, de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Que traes. Entonces, desde tu visión, o sea, ¿qué pasa cuando uno se va? ¿Por qué? ¿A dónde nos vamos? ¿Por qué esperar estos 42 días? Y creo que también hay quien habla de unos 9 días también. Entonces, exacto. Si nos pudieras contar un poco de ello. Mira, bueno, es que aquí primero tenemos que entender el proceso del alma, ¿no? Por eso te decía desde un principio. Sí. Las almas, normalmente, pues todas tenemos un tiempo para estar aquí, ¿no? O sea, ese tiempo ya está marcado. Cuando ya, por ejemplo, se acerca el momento, puede llegar a ser, inclusive yo me he encontrado a través del tiempo, hasta gente que un año antes entra en este proceso de desprendimiento o unos meses antes. Wow. Pero ya cuando empieza el proceso, digamos, más fuerte, son 9 días antes de la trascendencia. O sea, aquí, ojo, voy a hacer un paréntesis, entra todas las posibilidades de trascender, excepto que uno mismo lo elija, ¿no? O sea, que tú digas, bueno, yo ya no quiero estar aquí y yo me quiero ir, ¿no? Okay. Pero todas las demás formas son permitidas, o sea, viven este proceso. Uh-huh. Puede ser que el alma lo viva consciente, o sea, que sí se dé cuenta que esté pasando, o inconsciente.
¿no? Muchas veces consciente pasa como cuando las personas dicen me voy a despedir y voy a soltar y arreglo las cosas. Lo siente y tengo su que alma. pedir, o conscientemente les llega la información o muchas veces estos guías o seres les dicen, ¿no? Si ya va a pasar y viene este proceso. El alma normalmente lo sabe, consciente o inconsciente, y por eso hacen cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, una vez que pasan estos 9 días previos, cuando ya llega el momento, va a depender igual de mucho el estado de la conciencia, cómo vivió la persona su vida, qué tanto alcanza a soltar o no este proceso. Y bueno, ya cuando sucede así como que, bueno, ya trasciende, ahí también entra otro proceso, ¿no? Porque obviamente, pues todos al final estamos de cierta manera pegados a la vida que tenemos, a lo que hemos creado aquí, a la familia que tenemos, a lo que nosotros creemos que somos o nos identificamos. Y esto también pues puede ser al principio pues un poco perturbador, digámoslo así, para cuando uno no se siente listo o preparado o tiene muchos miedos o apegos. Ahora sí que eso va a depender de cada alma, cómo viva su proceso. Después de estos 9 días que puede costarle este desprendimiento del cuerpo y de la familia y de todo lo que había, entran en este proceso. Ahí, paso número 1 es ya, logra trascender, llegan a estos registros akáshicos, que es donde vemos, y ahí es donde se ve todo, ¿no? Así de, a ver, tú traías este plan de vida, traías esto que tienes que aprender, que sí, que no, o sea, hay una revisión, digamos, como de los aprendizajes que tenía que tener o que sí hicieron o no, y entra un proceso, digamos, como de entendimiento, de asimilación, de soltar, de integrar esta información que viví aquí. Y pues bueno, este proceso normalmente puede durar entre 21 a 42 días. Y que esto, si lo ves, es algo muy parecido a lo que pasa cuando nacemos. O sea, entramos y entonces naces y entra esta cuarentena. Cuarentena, sí. Exacto. En el que el alma, por ejemplo, empieza a tratar de integrarse. Y si tú, por ejemplo, ves, cuando los bebés están recién nacidos, a veces te da la impresión así como que si está ahí, o sea, como que si no sientes tanto como miran el mucho, alma, ¿no? Como así. O que de repente están dormidos y te da la impresión como que oye, si está vivo o no, y uno lo mueve no, bueno, a mí me pasó así con mi hija que, o sea, que de repente era así, te da como ese estrés de decir, sí está ahí, y yo le ponía la mano como para asegurarme que respirara. Entonces era así como... Exacto. Haz de cuenta, es algo así como una adaptación al cuerpo, pero ahora es una adaptación al no tener O sea, una es de salida y una de llegada. Exacto. Esto obviamente lo vemos desde la parte espiritual. Cuando nacemos es tu energía de entrada y la proyección y todo el plan que traerás de vida. Y también cuando uno trasciende, pues es esta energía de salida, bajo qué influencias, emociones, energías, conciencia me voy. Y entonces obviamente ahí entra este proceso, digamos, como de readaptación a donde vamos a estar al plano, que influye mucho el estado de conciencia hacia qué plano nos iremos para empezar. O sea, es un poco... O sea, llegamos, nos reciben estos guías o estos seres y dicen, check, o sea, esto sí lo hiciste, esto no, aquí te falló, aquí, o sea, como que hacen esta revisión que hablas y de ahí ven como para dónde los mandan. Sí, o sea, bueno, yo creo que también previamente, ¿no? O sea, porque habrá personas que a través del miedo, el apego, no desprendan la vida que tienen. Entonces, ahí entra como cuando nosotros los vemos como fantasmas o seres atorados o almas atoradas, ¿no? Porque a lo mejor por alguna razón les faltaron puntos o no soltaron o se quieren quedar aquí porque pues obviamente está como me quedo en lo conocido. Pero si no, obviamente es ahí. Aquí no es que haya un juzgamiento como nos los han hecho ver. O sea, no es como que aquí estás mal y entonces te mando acá, ¿no? Vámonos al bajo astral o al infierno. No. O sea, aquí más bien estamos hablando de evolución del alma. Y entonces el alma, pues, tiene aquí ciertos aprendizajes que cumplir, ¿no? O sea, cada plano de existencia, digamos, nosotros al estar en tercera dimensión, tenemos que adquirir 72 cualidades del alma. Y estas 72 cualidades del alma las vamos viviendo o las vamos aprendiendo a través de las vidas y del tiempo. Por eso reencarnamos, regresamos. Por eso reencarnamos. O sea, ¿por qué? Porque obviamente nosotros estamos experimentándonos y conociéndonos a nosotros mismos a través de las vidas, ¿no? Y entonces, digámoslo así, que nuestra alma
o la energía de Dios o el universo, la conciencia, como le llames, está experimentándose a través de nosotros y es esta experiencia lo que genera la expansión del alma. ¿Sí me explico? Entonces es un proceso como muy profundo, pero al final por eso adquieres este tipo de cualidades, energías, cosas a través de las vidas, ¿no? Y obviamente pues hay vidas que como en todo, ¿no? A lo mejor por la inexperiencia, porque el alma a lo mejor todavía no está tan experimentada, pues hay vidas que pasamos sin ver, ¿no? O sea, que no aprendimos nada. De verdad. De verdad. Entonces está muy interesante. Pau, gracias. Mencionabas de cuando uno trasciende, están las almas que pues trascienden, ¿no? Y que a lo mejor seguramente regresarán porque faltó algo de trabajar de estas 72 cualidades, que me imagino que debe ser algo así como la bondad, la amabilidad, por ahí van esas cualidades. Después están las almas atoradas, pero también creo que hay unas almas que no sé cómo se llamen, custodias o que deciden quedarse. Es posible que alguien pueda decidir quedarse, pero como para cuidar a sus seres queridos y que se lo permita, ¿no hay? ¿Cómo sería? Sí, bueno, primero antes de que ellos puedan ser almas custodias o digamos guías de alguien de la familia o de toda la familia, primero ellos tienen que pasar este proceso. O sea, no es como que, ay, no, espérame, es que yo mejor me quiero quedar aquí, porque al final pues todos nos quedaríamos a cuidar a la familia, ¿no? Es vivir ese proceso y obviamente al hacer esta revisión a lo mejor le dicen, sí, puedes ir y cuidar, ¿no? O muchas de las veces lo que hacen es que ellos están viviendo como sus procesos donde estén y pueden venir a custodiar, ¿no? Así de, que es cuando luego la gente te dice, oye, lo soñé que me avisaban esto, ¿no? Me dijo que iba a pasar esto, o que protegiera a tal persona, pues porque están custodiando a la familia. Entonces, todas las personas, ahora sí que digamos que estamos aquí, todas tenemos seres custodios, todas. Todos. O sea, crean o no, los vean o no, los sientan o no, nunca estamos solos, siempre hay este tipo de almas que siempre están a través de nosotros o custodiando, digamos, como que nuestro plano o la vida que estamos teniendo. Que sería un poco como lo que a veces uno dice, no, es que sentí como esto, o sea, será como estos custodios enviándonos mensajes así como de, no te vayas por esa calle ahorita, está muy solo. Sí, digo, aparte de la intuición que uno pues también tiene como ser terrestre humano aquí, ¿no? O sea, me imagino que son maneras en las que se manifiestan. Exacto. O lo que sí es que, por ejemplo, si nosotros no pedimos muchas veces la ayuda, o sea, quiero esta información, ellos no pueden tener, o sea, como que lo hagan. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros tenemos un libre albedrío y ellos respetan el libre albedrío de cada alma. Pero, por ejemplo, cuando ven que estamos en peligro o en una situación que tal vez no está como fuera del plan de lo que traemos aquí, ahí es cuando dicen, oye, ahí no, ¿no? O mira esta persona, ¿no? O nos pueden ir ayudando como a ir destapando, digamos, caminos, gente, cosas, para que se pueda ir cumpliendo estas conexiones de lo que venimos a hacer aquí. Gracias, Pau. Y como para cerrar esta parte, un alma atorada, ¿qué pasa? ¿Se quedan atorados? ¿Se pueden después ir? ¿Qué les pasa a estas almas? Pues mira, estas almas sí pueden quedar atoradas un poco tiempo o mucho tiempo. ¿En serio? Sí, o sea, yo me he encontrado a través del tiempo que sí puede haber almas que llevan mucho tiempo, digamos, penando. Aquí lo negativo de que yo que veo así, es que al final están bajo una vibración negativa. Entonces, entre más tiempo permanezcan ahí, pues más baja la vibración, más obscuridad, digámosle, del alma o esta inconsciencia viven. Entonces, sí se puede ayudar, pero habría que ver esta parte de revisión, ¿no? Porque, por ejemplo, como te decía hace ratito, para que un alma se atore, digámoslo así, pues tiene que ser bajo ciertas circunstancias, no es como que todas pasen eso, ¿no? Si a lo mejor deben mucho karma, si a lo mejor hay algo negativo, si había muchos apegos, si a lo mejor si hay alguien que realmente hizo cosas muy feas, ¿no? O algo que haya atorado este proceso de evolución. Y entonces, obviamente, sí pueden permanecer ahí muchísimo tiempo si es que no lo trabajan o lo trascienden o piden ayuda para que se los libere de esa forma. Oye, Pau, por ejemplo, luego uno escucha así, ¿no? Que pasa mucho con herencias o cuando fallece alguien, cuando trasciende alguien, que dicen, es que la casa que dejó el abuelo no se puede vender porque dicen que por ahí el abuelo era muy apegado a ese terreno o a lo material. ¿También por eso se pueden quedar? Sí.
O sea, pues te decía, puede ser por apegos terrenales, emocionales, ¿no? Económicos, o sea, porque al final hay gente que nos suelta, ¿no? O que a lo mejor, imagínate, toda su vida fue una obsesión de juntar, acumular y que de repente te digan, pues, ¿qué crees que todo lo acumulaste aquí se queda? Pues la persona puede sentir como, no, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, y eso si le ahondamos que a lo mejor el estado de conciencia no ayude, no, pues peor, ¿no? Y personas como tú, con todo este conocimiento que tienen, sanadoras, de terapeutas holísticas y canalizadoras, o sea, sí pueden ustedes ayudarles a encontrar la luz, digamos, o a que se vayan a donde Sí, tienen que ir. bueno, no todas las veces, ¿no? Porque Sí. si al final esta persona elige quedarse ahí o realmente hay algo karmático que tiene que estar, no podemos hacer nada. Pero muchas veces puede ser que la gente, como te decía, se quede por miedo o apego o porque no saben qué pasa y obviamente ahí es cuando dices, a ver, puedo hacer algo que se llama un encaminamiento. Okay. Un encaminamiento. Este encaminamiento normalmente yo lo sugiero que se lleve a cabo, que es como una ceremonia o un honramiento del alma, de lo que vivió, y yo la sugiero en el día 9, ¿no? O sea, en el día 9 después de la trascendencia. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya, por ejemplo, se abre y se accesa a que yo me pueda ir, y entonces ahí es cuando digo, mira, podemos darle esta luz para que se pueda ir, o hablar con esta persona, hacer este honramiento, esta energía, para que la persona se pueda ir, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Y si digamos que ya pasaron 2, 3 años de que la persona se fue y dice, no, es que sí siento que el abuelo anda por aquí. Digo, ya agarré el ejemplo del abuelo, ¿no? Pero puede ser la tía, la prima, la mamá. Sí. O sea, también se podría, puede. aunque ya haya pasado un tiempo. Se puede, porque obviamente puedes hacer esta parte como negociarlo o preguntar por qué no se ha querido ir o por qué no se ha podido ir. Y si la persona muchas veces sí está pidiendo de no sé ni qué tengo que hacer, a lo mejor ahí ya pides asistencia a los maestros de los registros, a los seres que viven en otro plano, a lo mejor a sus guías o a los tuyos de necesitamos ayuda porque esta alma no está logrando como que liberarse o ver hacia dónde tiene que estar. Sí. Pau, ahorita mencionabas algo de que a veces se quedan atorados también por cuestiones kármicas o lazos kármicos. ¿Qué otras cosas se pueden también ver en los registros akáshicos? Aquí tenía algunas anotaciones donde se habla de lazos kármicos, de contratos, pactos o lealtades. ¿Nos pudieras tú platicar un poco de ello? Sí, o sea, ahí podrías accesar, voy a poner un ejemplo, que a lo mejor tú dices, bueno, yo no sé por qué me tenía que encontrar con esta persona, ¿no? O sea, en la vida, ¿no? A lo mejor puede ser una pareja o alguien negativo, o sea, algo puede ser positivo o negativo. Puedes accesar esta información y preguntar qué tengo que aprender. ¿Me explico? O qué me vino a mostrar esta persona. Entonces, ahí va a ser muy bueno porque puedes ver qué contrato trae, si a lo mejor lo traen de otra vida, si a lo mejor es algo kármico o a lo mejor es un alma gemela. O sea, si puedes recibir toda la información, no se habla de alguien, sino hasta todo un sistema familiar y que a lo mejor tú preguntes, ¿no? Así de, quiero saber qué información, energías o algo hay en mi sistema, a lo mejor qué me puede afectar a mí para yo trabajarlo. ¿Me explico? Entonces, sí se puede ver e inclusive podríamos accesar a vidas pasadas de nosotros o de alguien más. A través de los registros. A través de los registros. ¿Algún ejemplo chiquito que nos pudieras compartir así de alguna experiencia? Digo, porque entiendo la privacidad, ¿no? De cosas así, pero alguna experiencia así de... Hay muchas, pero hay unas que llaman, ¿no? Por ejemplo, la atención, que a lo mejor digas, a través del tiempo he conocido gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo miedos, por ejemplo, que no sé de dónde me vienen, ¿no? Conocí hace una señora que me decía, yo tengo un miedo infernal a que haya un tsunami, o sea, pero vivimos en la ciudad, o sea, y me dijo, nunca he vivido en la playa, es más, siempre me he preguntado por qué tengo este miedo cuando nunca he vivido algo así, ¿no? Me decía, pero de verdad yo nunca he querido ni aprender a nadar, ni me gusta por este miedo. Entonces, bueno, hicimos una terapia de registros para ver pues, por qué venía este miedo y vimos que en una vida anterior ella había muerto en un tsunami porque vivía cerca de la playa. Y entonces ella percibe toda esta parte de cómo fue, por qué fue, y entonces descubre así de, claro, pues con razón, de ahí me vino ese miedo. Y entonces ya ella lo puede trabajar, ¿no? Como que en esta parte de tengo que liberarlo y verlo.
Yo ahí, por ejemplo, en cuestiones de vidas pasadas, cuando yo doy este tipo de terapia, yo hay veces que no les digo, oye, accede a todas las vidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente esta vida que tenemos ahorita se considera la mejor vida, digámoslo así, que hemos vivido. Y si aún así uno ha vivido cosas fuertes, pues bueno, hace muchas vidas atrás, cuando a lo mejor todavía no estaba esta evolución de conciencia y eso, pues hay vidas bastante dolorosas o fuertes. Entonces, yo ahí sugiero, cuando entras a registros a ver vidas pasadas, que solo preguntes qué vidas anteriores pueden estar influenciando cosas en esta vida. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que solo vayamos a esa parte específica, porque pues no, hay veces que no es tan bueno porque no te va a servir de nada y más bien puede ser perturbador, o bien, digo, a esta altura de lo vivido, la mayoría de las almas humanas han vivido más de 600 vidas. Entonces, 600 vidas. Para allá iba, Pau, era la pregunta que te iba a decir. ¿Hay manera de saber más o menos cuántas vidas hemos tenido? Y me imagino también que no todos, digo, como ahorita dices, estamos en la mejor vida, pero yo creo que nosotros a nivel alma, espíritu, o sea, en otras vidas también nos ha de haber tocado como que ser medio, porque no había esta evolución de, no había derechos humanos, no había tanto concepto del respeto al otro, ¿no? O a la vida, y seguramente no todo ha sido como esta vida que estamos viendo o con los valores y educación que uno puede tener ahora. ¿Es así? Sí, totalmente. O sea, ahora imagínate, hay vidas que pudieron haber sido muy violentas, o que tú fueras el violento, ¿no? O ahora sí que tú fueras el perpetuador de alguien. Y entonces ahí yo por eso no lo recomiendo, porque al final es una información que en este momento lo único que va a hacer es perturbarte. O sea, el que tú digas, bueno, es que yo fui mala persona por esto, o a mí me hicieron esto, no te sirve de nada más que como que una información que a mi parecer ni te va a ayudar a crecer, ni a evolucionar, ni a experimentar, más que a perturbarte. Entonces yo ahí por eso sugiero que no se pregunte por todas, porque no tiene tanta relevancia, pero a lo mejor sí preguntar, no sé, mi esposo a lo mejor yo lo conozco de otra vida, ¿no? O cómo es que llegamos, o qué tipo de pacto hay, por qué se dio de esta manera, ¿no? Porque al final por eso es que nosotros todos nos vamos encontrando. ¿Por qué? Porque al final ya te conocía, porque tenemos aprendizajes juntos, porque podemos evolucionar. Sí. Y de hecho, pues si uno lo ve, en realidad todo el tiempo estás firmando contratos, ¿no? Desde que le dices a alguien, te voy a amar por siempre y vas a ser el amor de mi vida, o sea, ya estás firmando un contrato con un alma. Y entonces ahí pues podemos tener contratos tanto positivos como no tan positivos, ¿no? Oye, Pau, a ver, a ella me llamó esto la atención porque, o sea, lo que tú ahorita estás diciendo, que así como ahorita uno, ¿no? En esta vida presente que estamos ahorita, firmas contratos, ¿no? Desde el matrimonio o con el novio que tenías de más chamaca uno, ¿no? O sea, con lo que ahorita estás diciendo es que uno puede traer este tipo de pactos amorosos o contratos o promesas, ¿no? De todo tipo, de otra vida. O sea, ¿te traes de otra vida a estas? A ver, ¿cómo es eso? Puedes traerte muchas cosas. Bueno, ahorita platicamos, pero voy a irme a esta parte de contratos, ¿no? Estas personas que a veces conocemos en esta vida, que dices, ay, no sé, como que siempre nos encontramos, pero nunca se concreta nada, ¿no? Puede ser un contrato. O cuando conoces a alguien que dices, es que no sé, yo siento que te conozco de otro lugar, eso te está indicando que hay un contrato, ¿no? O a lo mejor un pacto, algo que está ahí, ¿no? O algo que dices, no sé, tu compañía me es muy familiar, ¿no? Y puede ser que también la traigas. Pero así como me puedo traer esta parte que vemos como muy bonita y amorosa, también me puedo traer unos contratos en las que a lo mejor en vidas anteriores yo deba algo con esa persona. Okay. ¿Sí me explico? O sea, que a lo mejor no fui tan positiva, o esa persona, o yo le generé un daño, y entonces, pues mi contrato dice de te tengo que volver a encontrar para remendar a lo mejor lo que haya hecho, y que por eso a veces uno dice, no, es que esta persona es mi karma, ¿no? O sea, y sí es tu karma. ¿Por qué? Porque la puedo traer arrastrando de otras vidas también. O hasta un ejemplo, no sé, tú me dirás, pensando en algún ejemplo quizá de antes, ¿no? Que hacían apuestas y entonces quizá uno perdió y no pagó, pero ahí habían hecho un pacto de palabra de yo te pago y bueno, el otro ya no. O sea, eso es un ejemplo, pues, pero que se puede traer acá y que le va a afectar al otro en esta vida. Exacto. Por no haber cumplido en la otra. Exacto. Y entonces puede ser que a lo mejor en esta yo tenga que vivir
bajo ciertas circunstancias o conectarme con esa persona y que ahora esa persona sea la que me quite algo porque yo se lo debo. O sea, esto sí puede llegar a pasar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente que a lo mejor uno va a estar en conciencia y otros no tanto. Okay. Muchas gracias, Pau. Y ya para ir cerrando un poco, a través de estos años que tú te has conectado con los registros akáshicos, que has tenido contacto con maestros, con seres ascendidos y también entiendo seres de otro lugar, ¿hay algún mensaje o alguna experiencia que a ti te gustaría y puedas compartirnos quizá de algo que te hayan canalizado, ¿no? Que te hayan dicho esto es importante que tú lo transmitas o quizá de algo que te hayan avisado, no sé, algo que nos pudieras compartir? Mira, yo por ejemplo a través del tiempo sí ha habido mensajes muy específicos, ¿no? Pero yo hace algunos años yo sí les dije, a ver, si tú me quieres dar un mensaje negativo en el que yo no puedo hacer nada o que al final solo es como para que tengan la información, yo dije, esa información ya no me la des, porque obviamente antes llegaban informaciones, ¿no? Así de, va a pasar esto, o puede, por ejemplo, fallecer esta persona. Recuerdo que en el 2017, cuando fue esto de los terremotos, a mí me habían avisado que iba a haber un movimiento de energía muy fuerte. Obviamente yo nunca lo pensé ni pregunté a qué se referían, que era literalmente hablando. O sea, yo más bien lo pensaba solo algo energético, no algo físico. Y de hecho yo lo anuncio, ¿no? Hacia todos los que eran mis alumnos en ese entonces. Y cuando pues pasa todo esto, ahí es cuando yo elijo de, a ver, yo no podía hacer nada y esta información solo me sirve para eso. Entonces, pero en la parte, eso es una parte como, digamos, como que no tan buena, ¿no? Pero en las partes bonitas, no, sí, hay cosas muy hermosas. O sea, yo recuerdo cuando tenía yo 18 años, una vez tuve así una revelación muy, muy, muy fuerte, que es cuando yo veo todo lo que podría pasar con la humanidad si no evolucionaba. O sea, cómo se degradaría a nivel conciencia y a nivel espiritual. Y a través de los años que iba como que yo ya dedicándome a esto, iba yo vislumbrando qué pasaba, ¿no? Y entonces en algún momento me dicen, mira, tú vas a vivir esto y vas a conocer, cuando tú te liberes y sanes todo esto, vas a conocer al que es el amor de tu vida, ¿no? Y entonces para mí fue como, ok, ¿no? Porque yo llevaba pues mucho tiempo como estando sola, digamos así. Y entonces con el tiempo, cuando conozco al que ahora es mi esposo, para mí fue como es él, ¿no? O sea, sí ha habido como mensajes de trabaja en esto, libera esto, conecta, ¿no? Vas a tener que vivir esto, tanto como a nivel personal, como a nivel como que global, digamos, hacia los demás o planetario que se podía vivir. Claro, y sobre todo que también de los mensajes principales que te han pasado, pues es que tienes tú esa energía para poder ayudar a otros, ¿no? Y al servicio, como tú llamas. Sí, total. Y yo creo que a través del tiempo, yo creo que para mí, Paulina, una de las cosas que ha sido a través de los años muy clave, y para mí así como que yo creo que ha sido lo más fuerte que me ha hecho que yo quisiera entrar de lleno a ayudar y a servir, es la vida de mi hijo, ¿no? O sea, yo cuando veo que voy a ser mamá, yo dije, tengo que hacer algo para que mi hijo viva lo más pleno, más consciente, y entonces él fue y ha sido a través de los años, pues uno de mis mayores motores, ¿no? Entonces, y ahora pues ya que ya tengo familia y todo, pues mucho más, ¿no? Como servir para poder que ellos vivan en luz, y yo poder también a través de eso ayudar a otras personas para que todos vivamos plenos. ¿Qué somos, Pau? El ser humano, ¿qué somos? Pues mira, si lo vemos así como desde algo como más, pues digamos como que no tan profundo, pues podríamos decir que somos almas, ¿no? Pero si ya me meto de lleno a ese conocimiento, yo creo que somos estas almas que está o que catalogamos como chispa divina, que es como si yo fuera una celulita de Dios o una conciencia de Dios que está experimentándose a sí mismo para autoconocerse, expandirse y, digámoslo así, ayudar de cierta forma a que Dios a través de nosotros, Él se conozca y se expanda. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy con alguien, ¿no? Estoy con Dios mismo. Y estoy conmigo misma. ¿Por qué? Pues porque estoy hecha a imagen y semejanza de Él y a la misma energía que Él.
Somos Entonces, energías. somos energías al final. Así como el programa. Como Oye, el programa. Pau, de ahorita que decías de esta semejanza y esta chispa y la semejanza con Dios, de ahí la importancia que muchas personas mencionan del yo soy, esa frase, o sea, el yo soy, ¿es por eso? Sí, o sea, es que si lo ves desde cuando estamos aquí en esta tierra, nosotros nos identificamos con lo que creamos, no con lo que somos. O sea, ¿por qué? Porque yo pues bueno, yo soy Paulina y soy terapeuta y soy mamá y soy esposa y eso yo me identifico, pero eso no lo soy. Eso es lo que he creado cuando estoy aquí. O sea, para saber yo quién soy, tendría que quitarme todas las etiquetas, todo lo que yo me he generado que creo, y entonces me voy a dar cuenta de, claro, Paulina es esta emoción, ¿no? Esta energía, estas circunstancias, esta percepción. Una forma que yo siempre les digo es, obsérvate, tú puedes ver como que el que está viviendo, puedes observar lo que piensas, lo que sientes y hasta te puedes como observar como si estuvieras de afuera. Ese que observa eres tú. ¿Me explico? Porque el que observa es el que está generando de cierta forma esta película que estamos viviendo y experimentando. Gracias. Pau, pues ya después te invitaremos porque manejas muchísimos temas, así que espero que nos vuelvas a acompañar con otros temas porque se nos va acabando el tiempo. Tengo 2 preguntas ya para finalizar. La primera era, me quedé con la duda ahorita que decías de una de las canalizaciones que te hicieron y si no mal recuerdo, decías que la tuviste cuando tenías 18 años y que viste qué pasaría con la humanidad como si no hay un trabajo espiritual. ¿Qué viste? De lo que nos puedas compartir. Uy, para mí fue algo muy fuerte. Yo en ese entonces estaba embarazada de mi hijo. Entonces yo ya había decidido que este era el camino, yo ya estaba como metida en esta parte y entonces empiezo a ver que la humanidad se perdía. O sea, si lo veo como en imágenes, pues era así como a lo mejor como nos lo ponen, ¿no? Como la perdición y veía todo como oscuro, pero yo sabía que no era como eso que veía. Era lo que experimentaba adentro. O sea, como lo que sentías. Sí, como era como dejar de saber que era yo y todos los demás. Entonces, para mí fue algo muy impactante, porque después me llevan, por digámoslo así como en astral, a un lugar que después con los años me di cuenta que existía ese lugar. Y entonces veo que había un llamado. Y yo vi ahí muchas personas que estaban como vestidas de blanco, y que veía que era el llamado a este despertar, que eran las almas que iban a ser guías y maestros, que había un llamado para ayudar a la humanidad a que se conociera a sí mismo, para que no hubiera lo que ha pasado varias veces aquí, ¿no? Esto que nosotros vemos como que hubo un diluvio, ¿no? Han desaparecido las tierras, o sea, esto es porque la humanidad, digámoslo así, que no evoluciona, sino involuciona, por así llamarlo, y entonces entra este periodo, pues como que digamos de destrucción, ¿no? Entonces cuando yo veo este llamado era como para, como decir, a ver, tienen que despertar, necesitamos como ayudar a otros. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo veía unas columnas grandísimas. Después, con el tiempo, supe que estas columnas eran como estas plataformas, como parecidas a las que hay en Atenas. Wow. Y entonces en estas plataformas yo veía unos símbolos marcados y estos símbolos, de repente, como que cuando yo los miraba, empezó una voz, ¿no? Que me decía como Semuayú. Y a mí como que me impactó muchísimo. Okay. Y entonces me doy cuenta que esta palabra de Semuayú era como un llamado al despertar y al reconectar con quién eres para saber esta información y despertar a la humanidad. Y entonces este nombre de Semuayú es el que ahora lleva nuestro centro. Qué bien, no, ya lo reconocí ahorita que dijiste, no conocía esta historia y por eso le pones hacia tu centro, por esa palabra. O sea, en sí no es que sea una palabra en algún idioma o algo, sino es algo de una canalización. Exacto. Okay. O sea, es esta palabra que a mí, Paulina, me llevó a este despertar y entonces que para mí fue tan impactante que dije, tengo que hacer que los demás despierten. Qué bien. Oye, y todo esto fue en un astral, o sea, como que te desprendieron del cuerpo y te llevaron con más personas como tú de otros lugares del mundo, como donde les decían, tienen que ayudar porque si no la humanidad se va a valer. Sí, esto
era finales del 2005, iba a empezar el 2006. Y yo en ese entonces era cuando, a lo mejor lo recuerdas, estaba muy sonado esto de las profecías mayas, ¿no? Sí. Y que en el 2006 cobran una fuerza muy grande porque todo según lo enfocaban a que en el 2012 que ya no iba a existir nada, ¿no? Y entonces yo estando embarazada yo dije, no tengo que hacer algo para detener esto, ¿no? O sea, para mí fue un impacto muy fuerte eso que vivo. Y entonces estos seres con los que yo hablaba, que están en el Akasha, digámoslo así, es cuando ellos me dicen, en el 2012 va a comenzar el despertar más grande que hayas visto. Entonces te estoy hablando que obviamente unos años atrás, digamos que estos temas eran un tabú muy fuerte, muy fuerte. Entonces a mí me llama la atención porque durante todos esos años sí veía gente como que le interesaba, pero era más como místico, pero no tan como ahora, ¿no? Como que ya tiene que ser parte de la humanidad del conocerse y amarse, ¿no? Y entonces así pasó, ¿no? O sea, cuando yo veo que entra hasta el 2012 y ahora en el año que estamos, me llama mucho la atención porque yo nunca creí, o sea, la magnitud de lo que ahora veo en esta parte espiritual. O sea, para mí fue un llamado muy fuerte que hubo en ese entonces para que ahora hayamos transformado hasta como estamos ahora. Pau, muchas gracias y ahora sí ya voy con la última pregunta para ir cerrando y entiendo que los registros akáshicos se pueden leer o complementar también con oráculos. Leí algo así, pero si tú nos puedes decir muy brevemente qué es un oráculo y cómo se relacionan con los registros akáshicos. Bueno, primero hay que entender qué es un tarot y qué es un oráculo. Okay. O sea, un tarot, si yo tengo que aprender, son diferentes cosas. Porque mucha gente cree que son los mismos tipos de cartas y no. O sea, un tarot, digamos que si tienes que aprender una interpretación, tienes que ver, ¿no? O hilar las cartas, y los oráculos no. Los oráculos ya son cartas que traen mensajes específicos que ya están diseñadas con ese mensaje. Entonces yo en los cursos que yo enseño o en las terapias que muestro, enseño esta parte con registros, con oráculos, ¿no? Entonces ocupamos un oráculo de vidas pasadas y entonces les enseño esta técnica de cómo accesar a los registros y entonces preguntar, ¿no? A ver, ¿qué vida me puede estar afectando en este momento, una vida anterior? Y sacas una carta y estas cartas normalmente te dicen emociones, tiempos en la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé, el renacentismo, ¿no? Entonces, quiere decir que tú viviste una vida en esa época y entonces regresas a los registros, preguntas por esa vida, qué es lo que te está haciendo para que lo puedas trabajar o negociar o liberar o bien integrar a ti, dependiendo de la información que te estén dando. Ah, qué interesante. Pues o sea, esta es como una metodología tuya, Pau, diríamos. Exacto. Ah, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Pues bueno, muchas gracias a ti por estarme invitando. La verdad me encantó este programa. Ojalá después nos podamos ver. Y pues bueno, ya por último, a mí me gustaría justo invitar eso a la gente, ¿no? Sí. O sea, que se den esa oportunidad de conectar con sus registros, de a lo mejor buscar esta información, pues porque de verdad es maravillosa, ¿no? Sí. Te sirve muchísimo en tu vida, pues porque puede ser como una guía, un camino, un entendimiento o muchas veces la liberación, ¿no? Cuando conoces a alguien o entiendes la información de por qué te pasa en la vida o bien conectar con alguien que haya trascendido. Ayuda a sanar. Ayuda a sanar. Es una herramienta que te conecta contigo, que hace que descubras quién eres y sobre todo que sanes lo que traes guardado. Muchas gracias, Pau. Si alguien quiere contactar contigo, saber más, escuché que das cursos, comentaste que das cursos, que das terapia. Si alguien quiere saber cómo tener más información, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Los puedes invitar aquí en tu cámara? Sí, bueno, yo los invito a que me busquen en las redes, ¿no? Estoy como Centro Holístico Semuayú o me pueden contactar a mi móvil, ¿no? Que es el 55 2310 2318 y ahí ya les damos toda la información, tanto de los cursos, terapias y todo lo que damos. Muy bien. Que te manden mensajito por WhatsApp, ¿no? Porque si no después sí, van a estar claro. las llamadas. Les recomiendo, mándenme por WhatsApp un audio, un mensaje y ya nosotros ya los contactamos pues para que les demos toda la información. ¿Sale? Perfecto. Muchas gracias, Paulina Olivares, sanadora, canalizadora y terapeuta holística. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y bueno, gracias por invitarme. Gracias, que tengas muy buen camino y muy buen camino también para todos los que nos acompañan a través del programa. Muchas gracias. Esto es Energías.
Hasta Gracias. luego. Adiós. Gracias. Gracias.